Y dice la palabra, porque allí Jehová derramará bendición y vida eterna. Así que hemos sido grandemente bendecidos a través de este devocional, de la exhortación que nos trajo nuestro hermano Ángel y de la hermosa alabanza, donde Dios nos invita a confiar en él. Amada iglesia, en esta precisa noche, quisiera continuar con la línea que llevaba el hermano Ángel y Julito, acerca de resaltar quién es Dios en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos llama a entender que Dios es nuestra fortaleza. Así que ese es el tema del mensaje de esta noche. Dios, nuestra fortaleza. Y para ello, amado hermano, vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8, verso número 10, la parte B de ese texto. Y dice así la palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Que Dios añada bendición a su santa y poderosa palabra. Amados hermanos, es tiempo de reconocer lo que hemos vivido durante estos últimos años como familia, como iglesia primeramente, como familia, pero también como ciudadanos en el aspecto personal. Hemos sido golpeados por distintos eventos, algunos naturales, como lo son los huracanes, los terremotos que hemos vivido. Otros eventos que hemos vivido son de índole personal. Hemos experimentado pérdidas de seres queridos. Algunos han atravesado por condiciones de salud, por crisis personales o crisis de familias, entre otros. Pero también hemos sido impactados por la crisis social y de salud que estamos viviendo en este momento. Vemos cómo se ha trastocado el diseño de Dios y como iglesia, amado hermano, podemos sobrellevarlo, pero no implica que no nos afecta en alguna manera. Hemos visto cómo se ha trastocado el diseño de Dios para las familias, pero también para los individuos, y cómo esto ha alterado, amada iglesia, el orden social o el diseño de Dios. La pandemia llegó y ha tenido unas implicaciones en algunos casos que son irreparables. También ha afectado la salud mental de muchos individuos. Pero también esta pandemia ha creado una crisis socioeconómica en la sociedad. Y aún a largo plazo, amado hermano, no se han medido los daños que esta pandemia puede tener. Pero también hemos sufrido la persecución hacia la iglesia, la cual se está dando muy solapadamente, o sea, muy disimuladamente, pero se está dando. Y aunque todos estos factores, amado hermano, en medio nuestro, que los hemos vivido, lo hemos sentido, pero nos hemos acostumbrado a continuar en medio de lo que estamos viviendo, en medio de todo lo que se ha mencionado, y pudiera que usted lo personal haya vivido otras circunstancias que nosotros desconocemos. Pero en medio de todo esto que se está dando, nos hemos acostumbrado a continuar. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos continuando? ¿En qué actitud estamos continuando en nuestro proceso de vida? ¿Traumatizados por los hechos que nos rodean, que los vemos a diarios? ¿Preocupados? Estamos continuando nuestra vida, pero la seguimos viviendo preocupados por lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, afligidos, ansiosos por la incertidumbre que pueda llegar al pensamiento.
cómo continuamos nuestro proceso de vida. Muchas veces, amado hermano, ni eso sabemos. No nos detenemos a considerar en qué posición nosotros estamos viviendo, cómo nosotros estamos respondiendo a todo lo que nos rodea. Muchas veces, amado hermano, no tenemos la precisión de saber cómo lo estamos haciendo. Porque simplemente ya estamos acostumbrados a vivir con nuestras cargas, por más pesadas que puedan ser. Nos acostumbramos a vivir con nuestras cargas, aunque estas cargas nos fatiguen emocionalmente o físicamente, alterando nuestro estado de ánimo o llevándonos a depresión, a deprimirnos. La cultura nos ha engañado. Nos ha llevado a pensar que podemos sobrellevar nuestras cargas, aunque nos estén derrumbando literalmente. Tú puedes, yo voy a ti. Expresiones como esas culturales nos pueden llevar a seguir continuando con nuestras cargas, perdonen la redundancia, aunque nos estén derrumbando literalmente. ¿Cuántas personas hoy en día no viven bajo medicamentos para poder funcionar? Incluso bajo medicamentos para poder descansar a la hora de dormir. Evalúe si no hay una causa en eso. Pero la costumbre, lamentablemente, ha podido más que el consejo de Dios. La palabra dice en el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga. Dios no te dice que tú lleves tus cargas, Él te dice, echa sobre Jehová tu carga. Y Él, si tú lo haces, lo primero, y Él te promete, y Él te sustentará. No dejará para siempre, escuche bien, no dejará para siempre caído al justo. Pero Él te dice y te aconseja, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La palabra hecha significa hacer que una cosa vaya a parar a determinado lugar. Fíjense que es hacer. Hay una acción que es pertinente a la persona. Hacer que una cosa vaya a parar a determinado lugar, dándole impulso o poniéndola en él. O sea, requiere esfuerzo, pero también diligencia en cuanto a lo que Dios nos invita a hacer. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Desconozco el tiempo que usted lleva soportando el peso de la carga y el dolor que eso genera en su vida. Desconozco el tiempo si usted está llevando una carga y el dolor que eso le ha generado a su vida. Puede que lleve toda una vida manejando su carga. Pero su vida, amado hermano y amada hermana, no debe ser un sacrificio por X o Y cosas, sino una vida que pueda llevar frutos para la gloria de Dios. Esa debe ser su vida. Una vida que refleje o testifique del poder sobrenatural de Dios. Una vida que le pueda testificar al mundo que le rodea que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es lo que gobierna en su corazón. Es lo que produce una vida en el Señor, una vida en paz. Esa se supone
que sea lo que usted y yo reflejamos al mundo que nos rodea. Pero si hoy usted decide seguir el consejo de Dios, de echar, de entregarle, poniendo sus cargas en sus manos, porque confía en Él de manera absoluta, amado hermano, usted estará tomando una decisión muy sabia. Ahora bien, ¿cómo deposito mis cargas en el Señor? ¿Cómo lo hago? La Biblia nos dice, y es sobre Él. Es confiando en Jehová. La Biblia dice, echa sobre Jehová, confía en Jehová. Esta expresión del salmista cuando dice sobre Jehová, destaca el nombre de Jehová. O sea, exalta el nombre de Jehová, el gran yo soy. Por medio de este poderoso nombre, amado hermano, cayeron gigantes. Por medio de este poderoso nombre, imperios terminaron rindiéndose a sus pies. Por medio del nombre de Jehová, los mares se abrieron en dos. Sobre el nombre de Jehová se derribaron murallas. Sobre el nombre de Jehová, hombres pusieron sus cargas y fueron disipadas. Y usted, amado hermano, me va a decir a mí que Jehová no es suficiente para llevar sus cargas con todo lo que la palabra de Dios nos enseña del poder sobrenatural de Dios. Usted me va a decir a mí que Jehová no es suficiente para poder sobrellevar sus cargas. Y no solo eso, amado hermano, sino que también enmendarlas para siempre. Dios nos está llamando a creerle a Él. Dios nos está llamando a poner toda nuestra confianza en Él a través de nuestra fe en su poderosa palabra. Y es por medio de esa fe, amada iglesia, que somos guardados de las artimañas del enemigo y aún de nuestra propia opinión, que pudiera ser contraria a la palabra de Dios. Miren lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 5. Que sois guardados, amado hermano, escucha esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero hay que confiar en lo que Dios nos está invitando a creer, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Punto número 3 del texto de Salmo. Tu carga. Dios nos está llamando a echar sobre Él tu carga. Y me llama la atención esta parte del texto, amada iglesia, porque consciente o inconscientemente hemos caído en la dinámica de llevar nuestras cargas y también las de los demás. Llevamos nuestras cargas, pero hemos caído en la dinámica de llevar las cargas de otros también. Y a veces, amado hermano, no podemos con las nuestras, pero intentamos llevar las de los demás. Y usted puede que diga, eso suena muy egoísta, Pastor Pedro. Pero ¿cuál es la realidad? Que por el hecho de querer rescatar a otro de sus problemas, terminamos desgastados y frustrados y al fin de cuentas, por lo regular, no se pudo resolver ni uno ni lo otro. La palabra de Dios, amado hermano, nos llama a ser compasivos. No me malentienda. La palabra de Dios nos llama a ser compasivos y misericordiosos con nuestro prójimo. Eso sí es importante que lo hagamos. Que seamos compasivos y misericordiosos con nuestro prójimo, y eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Dios nos llama a hacer.
La compasión nos lleva a orar por las necesidades de los demás, a extenderle la mano a aquel que está en necesidad, cuando la necesite, a visitar al enfermo en su convalecencia. Eso es compasivo. A apoyar al enlutado en su dolor, a la viuda y al huérfano en su necesidad. Eso es compasión. A ser empático con las circunstancias de nuestros semejantes. Eso es compasión. Y aplicar misericordia. Que nunca paguemos mal por mal a nadie, por más que nos haya hecho sufrir. Su victoria sobre el mal se llama hacer el bien, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero los asuntos del corazón, aquellas cosas que producen cargas en los individuos, como por ejemplo la falta de perdón, eso produce una carga inmensa en aquel que todavía ha resistido perdonar a su hermano o a su prójimo. Y esta situación, la falta de perdón, es una que tiene muchas ramificaciones, amado hermano. No se manifiesta de una sola manera, se manifiesta de muchas maneras, a través de la amargura, a través del rencor, a través del odio, produce contiendas aún entre familias y muchos otros males, amado hermano. Y puede que usted los conozca. Puedo entender que la falta de perdón es una condición que genera una carga emocional en cualquier que lo esté viviendo. En cualquier persona que esté viviendo la falta de perdón genera una gran carga emocional en aquel que la lleva. Por consiguiente, esta situación es una de índole personal con Dios, que solo si es por convicción acerca de la voluntad de Dios, que es perdonar a tu ofensor, y no por presión, que se podrá resolver en el corazón la falta de perdón gracias a la misericordia de Dios. Es por eso, amado hermano, que usted debe permitir a la persona que lleva en su corazón una condición como esta, entregarle sus cargas a Dios. Usted puede orar por él para que Dios le ayude, pero si interviene, puede que entonces esté llevando su carga y la de su prójimo. Y Dios te está llevando a entregarle tu carga. Punto número 4. Y Él te sustentará. Gloria a Dios. Me gusta mucho la ilustración del pie de amigo, porque es ese soporte que impide que el árbol, que pueda estar débil por alguna razón de su entorno natural o por la carga de su propio peso, caiga. El pie de amigo lo soporta, lo sostiene para que no sea derribado. El pie de amigo es ese sustento que lo fortalece para que no caiga, amado hermano. Dios es quien nos sostiene en medio de nuestras propias debilidades, en medio de nuestras propias aflicciones. Es Dios nuestra fortaleza en todo tiempo. El salmista David dijo en el Salmo 27, verso 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios es su fortaleza. Dios es su sustento. El tiempo, amado hermano, es la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros cada día para responder a todo lo que implica su voluntad. Para eso es que Dios nos da el tiempo, para responder a todo lo que implica su voluntad, de manera que su palabra nos guíe, nos capacite y nos ayude en todo lo que tengamos que hacer en nuestro día.
Pero cuando nos apartamos de ella, de la dirección divina, es entonces en donde se complica nuestra vida. Ahí es donde se complica todo, amado hermano. Es donde la carga del diario vivir se torna cada vez más pesada para cada uno de aquellos que se apartan de la voluntad de Dios. Proverbios 10:17 dice lo siguiente: camino a la vida es guardar la instrucción. El texto es bien claro. Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra, o sea, se equivoca. Es importante entender lo que Dios nos habla a través de este texto de Proverbio, amado hermano. ¿Qué produce el mundo en la vida del cristiano? ¿Cómo puede el mundo afectar al cristiano si no es que lo torna débil, lo torna opresivo y sus acciones pudieran ser en detrimento a la vida espiritual del cristiano? Eso es lo que, como el mundo afecta al cristiano cuando se aparta de la voluntad de Dios. El mundo puede pervertir lo bueno que Dios ha ido construyendo en la vida de sus hijos cada día. Observemos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. La mayor carga, amado hermano, que Dios vino a quitar del ser humano fue la carga que produce el pecado. Y esto nada más debe ser motivo de gozo para usted y para mí, que Dios vino a quitar la carga del pecado, amado hermano, para la gloria y honra de nuestro Padre. Y el pecado, amado hermano, si no tiene cómo manifestarse, pierde poder. Si el pecado no tiene cómo manifestarse, pierde poder. Por lo cual, este mundo en el cual usted y yo vivimos es el escenario en donde el pecado se manifiesta. Este mundo en donde usted y yo vivimos es el escenario en donde la condición del pecado se manifiesta. Es por eso que el texto dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, para librarnos de la condición de este mundo, de la cual nadie sin Cristo podrá librarse, el cual él llama malo. En medio del tumulto en que usted y yo vivimos como iglesia, en medio del alboroto y del escándalo en el cual usted y yo vivimos como iglesia, la palabra de Dios es la que define nuestra manera de vivir. Si usted no se ajusta a la palabra de Dios, con mucha facilidad, el tumulto, el alboroto, el escándalo de este mundo lo puede entonces deslizar a una dirección contraria. La palabra de Dios es la que define nuestra manera de vivir, es la que dicta cómo debemos vivir. Y la manera en que Dios nos llama a vivir no produce opresión, sino paz en aquel que la practica. La palabra de Dios dice que el fruto de la paz, el fruto de la justicia es paz. Y no hay nada más justo en la vida del hombre que seguir la palabra de Dios. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el sentido espiritual, la palabra yugo significa dirección por medio de su poderosa palabra. Pero fíjense en que en el sentido literal, el yugo es el expuesto sobre el lomo de un animal que le llaman buey. Y este animal, por lo regular, yo no sé si usted ha observado los bueyes, son por lo regular animales mansos. No resisten el yugo, sino que se dejan guiar por el yugo. Jesús nos ayuda a entender que sin mansedumbre y humildad es imposible que su palabra nos dirija. Pero cuando hay mansedumbre y humildad en el corazón, entonces dice Jesucristo que hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Le hace sentido lo que Jesucristo nos enseña, amada iglesia? Habrá un día, amado hermano, en donde dice la palabra que no habrá llanto ni dolor, ni tampoco habrá muerte. Ese es el día de nuestro reposo. Ese es el día donde entraremos a nuestro reposo, amada iglesia. Por lo cual, amados hermanos, hasta que ese día llegue, usted fortalezcase en el Señor. Fíjense que la palabra dice que cuando estas cosas acontezcan acerca que son previas a su venida, Jesucristo dice: erguíos, porque vuestra redención está cerca. Dios no te dice que desmaye, Dios no te dice que te victimice, Dios no te dice que ay bendito, Dios te dice que erguíos, toma fuerza en el Señor, porque vuestra redención está cerca. Así que no importa lo que estemos viviendo y lo que estemos observando en este mundo alrededor, pon tu mirada en ese día y levántate, amado hermano. Busca fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza cada día, amado hermano, por medio de su poderosa palabra. Permite que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida. No lo resistas, sino cédete a su dirección, amado hermano, y mantén una vida fiel de oración. Sea intencional en esa dirección, en permitir que el Espíritu Santo le dé dirección a su vida y en una vida de oración. Sea intencional, busque el momento cada día para orar, para meditar en su palabra. Sea intencional, amado hermano, para que sea la palabra de Dios gobernando en todo tiempo nuestras acciones cada día y nuestra vida de oración nos fortalezca para poder responder en fe a todo lo que usted y yo vivimos a diario. Dios dice en Nehemías 8, verso 10, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y me gustaría que ahí donde tú estuvieras, tú repitieras, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los días, no importa los acontecimientos que pueda traer, la palabra de Dios establece: día santo es a nuestro Señor. Pienso, amado hermano, que Dios ve los días en que vivimos muy diferente a como usted y yo lo vemos. Nosotros por lo regular lo vemos de acuerdo a lo que estamos viviendo o a lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor.
Y eso da lugar a que las emociones sean las que dirijan nuestras acciones y no la palabra. Y pienso que aunque estemos atravesando un momento difícil, eso no te discapacita para ser fortalecido por la palabra de Dios, para enfrentar tu situación cualquiera que fuese, por medio de la dirección de Dios. El pueblo de Israel, según el contexto del libro de Nehemías, eligió gozarse y alabar a Dios. O sea, eligió ser fortalecido por la palabra de Dios y alabar a Dios en medio de su momento. A pesar de sus circunstancias, hallaron en Dios y en su palabra la fortaleza para seguir adelante. Yo les dije que muchas veces no sabemos cómo estamos continuando. Hoy Dios te llama a continuar siendo Dios tu fortaleza. Amado hermano, el pueblo de Israel eligió gozarse y alabar a Dios. ¿Qué elegirás tú? ¿La tristeza y la incertidumbre o el gozo del Señor? Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cánticos le alabaré. Así es que Dios quiere que su pueblo continúe gozoso y con cánticos alabando a nuestro Dios. Dios te bendiga, amada iglesia. Oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, hemos escuchado tu poderosa palabra. Te ruego que haya podido ser de edificación a tu pueblo. Permite que esta palabra que sea compartido a través de este siervo inútil pueda bendecir, edificar la vida de tu pueblo. Pero no solamente eso, Señor, que nos haya podido llevar al convencimiento de cómo tú quieres que tu pueblo viva, siendo tú, oh Dios, nuestra fortaleza. Dios bendiga a tu santa y poderosa iglesia. Por medio de esta palabra hemos orado y te hemos suplicado, Señor, todas estas cosas. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.